Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra para meditar en ella. Rogamos que por amor de tu nombre, tu Santo Espíritu quiera ayudarnos, quiera darnos entendimiento, iluminar nuestra mente para que comprendamos tu verdad. Que por tu palabra seamos edificados, exhortados y consolados. Que tú prosperes, Señor, tu palabra en lo que la has enviado hoy. En el nombre de Jesús, damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En este salmo encontramos otra vez a David, se titula Salmo de David, pero no sabemos de este salmo el tiempo, la ocasión en la cual fue compuesto, excepto que, como es evidente en lo que se lee, corresponde a un tiempo de angustia, de modo que a lo largo de la historia de la humanidad, lo mismo que pasó con David, también con los creyentes ha ocurrido. Muchos corazones se pueden sentir plenamente identificados con los sentimientos que expresa este cántico. Este es el último salmo penitencial del Salterio y es un gran recordatorio para todo el pueblo del pacto de su condición ante Dios, un recordatorio de su necesidad de la misericordia divina de manera constante. Hoy nos corresponde considerar a la luz de este salmo nuestra necesidad de venir al Señor en todo tiempo, especialmente en la necesidad que tenemos de estar orando incluso en la angustia. No podemos evitar la angustia, pero sí podemos orar cuando nos encontremos angustiados. David mismo había dicho, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cristo, el varón de dolores, advirtió a sus discípulos, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, si el Señor trae la angustia, la estrechez a nuestras vidas, no nos desesperemos. Y como el salmista, vayamos en oración a nuestro Padre Celestial, a ese que es el Dios del pacto, y esto es lo primero. Y en esto insiste el salmista una y otra vez. En todas las partes, casi que la mayoría de los salmos encontramos que se utiliza el nombre de Dios, que denota su existencia por sí mismo, que denota su existencia eterna y su fidelidad al pacto que ha hecho con su pueblo, el pacto de ser su Dios, el Dios de su descendencia para siempre. Así que es prioritario para nosotros estar orando en la angustia al Dios del pacto, al Dios que oye la oración. El salmista inicia su cántico diciendo, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Ya hemos visto oraciones similares que comienzan de esta forma. Otros salmos que ya estudiamos están dirigidos también al Dios del pacto, al Dios que oye la oración. Recordemos, hermanos, que el Señor nunca aparta su oído del clamor de un corazón atribulado, de un corazón contrito. El Señor es misericordioso y clemente, es capaz de socorrer a todas aquellas almas sufrientes necesitadas. Recordemos, por ejemplo, Salmo 51, 17. Miremos lo que se declara allí. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero también en el Salmo 34, el mismo David nos decía, Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que podemos venir a Él en medio de nuestra angustia sabiendo que Él nos escuchará, sabiendo que Él es el Dios del pacto, el Dios que es fiel y justo. Esta es la razón que el salmista usa para llevar su clamor a Dios en medio de la angustia. Él decía, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Dios es fiel a su palabra y su palabra es verdadera. Dios es juez justo y Dios actúa con justicia en sus tratos con todos los seres humanos. Dios defiende al débil y al menesteroso. Y Dios hace justicia a los agraviados, como veíamos recientemente, o como veremos dentro de poco en el Salmo 146, versículo 7. Dios es el que hace justicia a aquellos que sufren agravio. Nosotros, aunque pecadores ante Dios, podemos muchas veces sentir que nuestra causa es justa y que en cuanto a nuestros semejantes podemos estar sufriendo injusticia, podemos estar sufriendo agravio, pero podemos decirle a Dios, pedirle a Dios que intervenga, ya que Él es Dios justo y actúa en favor de los suyos. Sin embargo, no podemos pedirle a Dios que nos salve basándonos o basándose en nuestra justicia delante de Él, pues sabemos que no tenemos esa justicia. Vayamos un momentico, o vayamos al versículo 2 de este salmo. El salmista le pide al Señor, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El Dios del pacto, el Dios que es fiel y justo, es la única esperanza de sus siervos. La única esperanza, decía David, no vengo a ti a implorar tu favor con base en alguna reclamación sobre ti, porque soy consciente que soy un pecador y soy consciente de que mi única esperanza es la misericordia de Dios. El poeta manifiesta aquí su conciencia de pecado y atribuye su sufrimiento precisamente al pecado, señalando que esa malicia de los enemigos finalmente es la vara de Dios para el castigo de su siervo, llamándolo al arrepentimiento. Quisiera hacer un paréntesis aquí. ¿En ocasiones consideramos esto? ¿Consideramos que a veces la vara que recibimos es precisamente eso? ¿Una corrección de parte de Dios? ¿O pensamos simplemente que somos tan buenos y sufrimos tan injustamente y no necesitamos ser corregidos en nada? También el salmista nos deja ver su convicción de la santidad divina y su ferviente deseo de estar en comunión con Dios, de obtener ese perdón divino. No es distinto para nosotros, mis hermanos. Aunque seamos objeto de agravio por parte de nuestros semejantes, y aunque en ocasiones los tratos de los demás para con nosotros es injusto, nuestra confianza de venir a Dios en medio de la angustia para pedir su intervención nunca estará basada en nuestra justicia, en nuestra inocencia que debe ser vindicada por Dios, ya que también somos pecadores. Ante su santidad y su justicia, dependemos por completo de la misericordia de Dios, no de lo buena gente que somos, de lo bien que nos hemos portado, sino que Dios de manera libre, misericordiosa y completamente perdona a todos los que con sincera penitencia lo buscan. Y hoy podemos decir a los que vienen a Él por los méritos de Cristo. Todos los que nos acercamos a Él solo podemos hacerlo
por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Un comentarista nos decía, si Dios fuera rápido para juzgar y severo para castigar, todos los hombres perecerían. No estaríamos vivos. Ni siquiera un siervo sincero y fiel puede comparecer ante Dios en juicio y no puede alegar mérito alguno, mérito propio, para apelar a Dios basándose en su justicia. Recordemos incluso, hermanos, dice la Escritura que cuando hayamos hecho lo que se nos ha pedido, ¿cómo tenemos que considerarnos? ¿Se acuerdan? Siervos inútiles, porque hicimos lo que se nos había pedido. La buena noticia es que si le servimos al Señor, donde esté el Señor, también estarán sus servidores. En segundo lugar, en este salmo vemos al poeta clamando por la luz del rostro de Dios. El salmista está pidiendo, en medio de su angustia, la luz del rostro de Dios. Por algún tiempo, la angustia sufrida por este hombre era comparable a las tinieblas, a la desolación, a la que se expone cualquier ser humano cuando no brilla sobre él la luz del rostro de Dios, el resplandor del rostro de Dios. Esto significa la expresión clara, sin asomo de duda, de la gracia, del favor divino sobre ellos. Versículos 3 y 4 de nuestro salmo. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Tenemos en estas palabras una idea muy similar a la que evocó, y de hecho hay algunas que son muy parecidas a las que evocó Jeremías. Vamos un momentico a Lamentaciones, capítulo 3, verso 6, cuando se lamentaba por el mal que había venido sobre los cautivos. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, el verso número 6. Miren lo que nos dice. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. ¿Qué es lo que encontramos finalmente en un cementerio, por más bonito y adornado que esté? ¿No es desolación? ¿No es soledad? Pero él decía, daba la expresión no solamente de esta soledad, de esta desolación, sino también de tinieblas, donde no se ve absolutamente nada, donde no hay claridad de nada. Entonces nos da la idea de aquellos que habían estado ya mucho tiempo en la tumba. ¿Qué se espera de un cuerpo que lleva mucho tiempo en la tumba? Que se deshaga, ¿cierto? Que se desbarate. ¿Sí? Ese cuerpo tan bonito, tan esbelto, totalmente desbaratado, deshecho, vuelto polvo. Y él dice, esa desolación es la que he experimentado. Aquellos que hacía mucho tiempo habían dejado de ver la luz, cuya morada era oscuridad absoluta. David estaba angustiado por la persecución externa de sus enemigos. Por ejemplo, cuando fue perseguido por Saúl, o incluso cuando se rebeló contra él su propio hijo Absalón. No es diferente que los verdaderos siervos de Dios, aquellos que se empeñan en someterse a la voluntad de Dios, aquellos que se empeñan en obedecer la palabra de Dios, sufran persecuciones del mundo. Vamos un momentico a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué decía el apóstol Pablo al respecto? Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, el verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Otra vez les digo, ese cuentico de pare de sufrir
Es mentira. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, pues Él también nos negará. Así que es una realidad, los siervos de Dios sufren. Son perseguidos. Sufren la traición de aquellos en quienes habían confiado. ¿Se acuerdan que David tuvo un consejero que estuvo con él, pero cuando Absalón se rebeló contra él, lo dejó y siguió a Absalón, a Ahitofeles? Se sufren pérdidas temporales, se enferma, hay sufrimiento de todo tipo. Pero aparte del sufrimiento externo, los siervos de Dios también sufren de manera interna. Y es un sufrimiento, según lo que expresa David acá, insoportable. La experiencia de David no fue única o excepcional para él. Todos los que son temerosos de Dios, aún en este tiempo, están expuestos a persecución externa y a la angustia interna también. Sufren tanto por las circunstancias que están a su alrededor, como dentro de sí mismo, en sus propias almas. Pero entendiendo que en todo esto se está llevando a cabo un proceso de santificación. Leamos Hebreos capítulo 12, del verso 5 al verso 11. Hebreos 12, del 5 al 11. Nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que en toda esta situación, David está reconociendo: es un pecador, hay una angustia real, pero necesita de la luz del rostro de Dios, necesita claridad para poder ser vivificado. Versículos 5 al 7 de nuestro salmo. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. David nos muestra entonces que tenía un espíritu quebrantado, un espíritu abatido. Desesperaba de cualquier ayuda humana. Él decía: mi corazón está desolado, no tengo consuelo, ni alegría, ni esperanza. Mi alma es como un desierto desolado donde no hay agua, donde nada crece, donde solo hay rocas y arena. Quería ver algo distinto y consideraba lo que Dios había hecho antes, cómo se había interpuesto antes en su favor. Es como si estuviera diciendo: traigo todo esto a mi mente, recordando que eres un Dios inmutable,
que aún tienes dominio, que aún tienes el mismo poder, que puedes intervenir ahora como lo hiciste entonces, y que como Dios inmutable también puedes obrar en estas circunstancias. ¿Hacemos esto, hermanos míos? ¿Recordamos lo que Dios ha hecho? ¿Miramos a las Escrituras cómo Dios se ha interpuesto a favor de su pueblo? David decía, vengo a ti entonces para que intervengas a mi favor, y expresa este deseo de ver la intervención de Dios, y expresa esta necesidad como la tierra agrietada por la resequedad aguardando la lluvia. Así, solo si Dios alzaba su rostro sobre él, es decir, solo si Dios interponía a su favor para librarlo de sus enemigos, solo así podría tener verdadera vida. Quiera Dios, amados hermanos, que el Señor también, así como el salmista, alce su rostro sobre nosotros. Quiera Dios que podamos considerar nosotros de manera apropiada la cruz de nuestro Salvador y que consideremos cómo el mismísimo Hijo de Dios se ha interpuesto a nuestro favor para librarnos de todos nuestros enemigos. De modo que ahora sin temor podamos servir al Señor. Quiera Dios que en medio de nuestra angustia podamos ver la respuesta a ese clamor por misericordia, precisamente en Cristo nuestro Salvador. Podamos verlo en medio de nuestras angustias. Él es el perfecto siervo de Dios, que dio su vida a nuestro favor para darnos vida y vida en abundancia. Quiera Dios que experimentemos realmente en nuestro día a día que solo en Cristo podemos hallar esa verdadera esperanza, esa verdadera vida, incluso en los momentos en los cuales las tinieblas parecen prevalecer sobre nosotros. David oraba para ser dirigido, oraba que la luz del rostro de Dios dirigiera su camino. Él pide misericordia, así como en el Salmo 63:3, cuando él mismo decía, tu misericordia es mejor que la vida. Y eso es lo que pide. Pide la liberación de su angustia, pero pide también la enseñanza de Dios para conocer su camino, para conocer el camino que Dios quiere que él siga, para que pueda hacer la voluntad de Dios, para que pueda ver la bondad de Dios llevándolo por un camino llano, no por montañas escabrosas o por cavernas en donde no se puede caminar con facilidad. ¿Cómo quiere Dios que actuemos en nuestra angustia? ¿Cómo quiere Dios que actuemos en nuestra debilidad? ¿Cómo quiere Dios que actuemos en nuestras tribulaciones? ¿Cómo responder a la incomprensión de un cónyuge, a la incomprensión de los hijos, a las presiones de un mundo que no escatima esfuerzos en estorbar nuestro caminar con Dios? ¿Cómo restaurar una relación rota por completo? ¿Cómo hallar esperanza en Dios? Leamos versículos 8 al 10. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, es la misericordia que debemos escuchar cada mañana. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Un camino angosto, sí, pero un camino llano, un camino recto, sin peligro de muerte, pues en Cristo hemos pasado de muerte a vida. Un camino de luz. El mismo Señor ha dicho, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En tercer lugar, encontramos en esta oración en angustia, una oración con esperanza, en solo Dios.
esperanza en solo Dios. Termina el salmista los versículos 11 y 12. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. En su petición, el salmista presenta su confianza y su esperanza en Dios solamente. Orando en la angustia con esperanza en Dios. No es una oración llena de dudas, pensando en si Dios sí es real o no es real. Si la palabra de Dios vale o no vale la pena. Es una oración confiada. Hay angustia, sí, pero hay confianza en Dios. Él le dice, tú eres mi refugio. Él pide la liberación de sus enemigos en el versículo 9 y pide la dirección de Dios en el versículo 10. Pero había dicho, porque tú eres mi refugio. Cada uno de estos textos da una razón que nos muestra su confianza en Dios. Tú eres mi refugio. Esto es lo que él argumenta para ser librado de sus enemigos. El único lugar seguro de los enemigos es Dios. Solo allí puede estar seguro. Él ya había pedido misericordia. La razón, porque confía en aquel que es misericordioso. Ha pedido la dirección de aquel a quien ha entregado su vida por completo. Y aquí deberíamos nosotros considerar, hermanos, pedimos la dirección de Dios. ¿Para qué? ¿Pedimos la dirección de Dios para el negocio? ¿O para tomar X decisión? ¿Realmente para todo, en todas las áreas de nuestra vida? Esto implica tener una vida dedicada a Él, rendida a Él. Tú eres mi refugio. Una y otra vez escuchamos a David decir esto. Por ejemplo, en el Salmo 17:8, él dice también, tú eres mi refugio, mi roca, mi fortaleza, mi lugar seguro. Esa es mi seguridad. ¿Quién es tu refugio, amado hermano? ¿En qué o en quién has depositado toda tu confianza? ¿En qué o en quién estás esperanzado? Yo estoy esperanzado en ese trabajito que me va a salir, ¿cierto? En ese negocito que me va a arreglar la vida. O estoy esperanzado en el nuevo gobierno que sí nos va a traer un cambio y prosperidad para la nación. ¿En qué tengo esperanza? ¿En qué confío? En que tengo todavía fuerzas como las del búfalo, ¿cierto? Todavía tengo fuerzas. Pero bueno, los años pasan, ¿no? Y las fuerzas se nos van. ¿Cuál es tu escape en la tribulación o la angustia? ¿Cómo te distraes? ¿Cómo tratas de no pensar en la angustia? ¿A dónde caminas? ¿A dónde vas para no pensar en la angustia? El profeta Isaías nos insiste, como pueblo del pacto, Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿En quién tenemos que confiar entonces? ¿En qué tenemos que colocar nuestra esperanza? Solamente en el Señor. Solamente en Dios. Padres, no, yo sé que mis hijos, cuando yo esté viejito, ellos van a ver de mí porque yo los enseñé muy bien. Hay que confiar en el Señor. Uno no sabe qué puede pasar. Confiamos en el Señor, en su gracia solamente, en su misericordia y nada más. No podemos confiar en otra cosa. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone por carne su brazo. No nos podemos apoyar en nada de eso. Y en el Salmo 91 estudiamos lo que significa morar al abrigo de Dios. Es decir, morar en la casa de Dios, en el lugar secreto de Dios, bajo la hospitalidad, bajo la protección del poder de Dios.
experimentando su fidelidad, seguros en su palabra, sin temores y viendo el juicio divino sobre los malos. Amado hermano, puedes ver en Cristo la fidelidad y la hospitalidad de Dios trayéndote a ese lugar secreto, a ese lugar de comunión con Él. ¿Está tu vida escondida con Cristo en Dios, como dice Pablo ya en Colosenses 3:3? Si has muerto, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Puedes decir hoy de Cristo, tú eres mi refugio. David también decía, Señor, tú eres mi Dios. Y porque tú eres mi Dios es que pido dirección. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios, pido el poder para hacer tu voluntad. Pido la dirección sabia, prudente, juiciosa, confiable de Dios en el caminar. David deseaba ser guiado, por así decirlo, a un país llano donde pudiera estar seguro, no a rocas, cavernas ni emboscadas. Mis hermanos, ¿cómo actuar? ¿Cómo comportarnos en determinadas situaciones? ¿Qué normas o valores usamos? ¿Quién define esas normas o valores? ¿Han escuchado de la ética empresarial, por ejemplo? ¿O de la moral pública? ¿Quién define lo bueno y lo malo? ¿Quién define lo que es correcto o incorrecto? ¿Cuál ley determina nuestro comportamiento en privado y en público? David pedía dirección precisamente a aquel que es dador de la ley, de aquel que define lo bueno y lo malo, de aquel que prescribe lo que es justo, de aquel que tiene suprema autoridad sobre nuestras vidas. David decía, tú eres mi Dios, ese Dios del pacto, ese Dios eterno, ese Dios único y verdadero. Hermanos, ¿realmente estamos anhelando la dirección de Dios? Si anhelamos la dirección de Dios, tenemos que rendirnos a su palabra. Pero a veces pensamos en la dirección de Dios muy de manera carismática, ¿cierto? O todavía con esa ignorancia de aquel que decía, bueno, Señor, si hoy amanece el vellón mojado y no ha llovido en el resto de la tierra, entonces esa es tu voluntad. Y después al día siguiente lo pide al revés para reconfirmar. Ya no tenemos la palabra de Dios escrita. Ya no tenemos la revelación de Dios escrita. Ya no tenemos la máxima revelación de Dios que es Jesucristo. Y entonces, ¿por qué todavía estamos esperando un secretico que nos diga, haz esto, aquello o lo otro? No, allí está la palabra de Dios. Ahí están los principios que nos enseña la Escritura. Realmente creemos que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta para nuestras vidas. ¿De dónde sacamos nuestra ética? ¿De dónde sacamos nuestra moral? ¿De lo que el mundo nos enseña? ¿De lo que la Constitución de Colombia enseña? ¿De lo que los jueces dictaminan? ¿O de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo juzgamos si una cosa es correcta o es incorrecta? ¿Realmente podemos decir de Cristo, Dios mío y Salvador mío? En estos momentos, ¿la voluntad de quién quieres hacer? ¿Qué camino quieres seguir? Si quieres seguir a tu propio corazón, si quieres seguir al mundo o quieres seguir realmente a Cristo. David decía, yo soy tu siervo. En otras palabras le está diciendo, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Acuérdese que en este contexto esta palabra siervo no es alguien ilustre, no es un personaje muy sobresaliente, es un esclavo nada más. Un esclavo que tiene un dueño y que el dueño puede hacer con él lo que le plazca. David está diciendo, yo soy tu siervo.
Esta es la razón también de su confianza en Dios, que por ser su siervo dedicado a él, propiedad de Dios, Dios podía intervenir a su favor. Con esta expresión, él finaliza esta oración confiada, esperando la amable interposición de Dios a su favor, por el honor del nombre de Dios, para la exaltación de la misericordia de Dios. En otras palabras, para que Dios sea glorificado. Él pide en oración que Dios sea glorificado. Barney comentaba sobre esto, porque yo soy tu siervo, no por un sentimiento privado, ni por venganza personal, sino porque estoy a tu servicio. Y solo librándome de estos peligros puedo honrarte como quisiera. Es tu propia causa y pido que sean cortados para que el servicio que podría prestarte no sea avergonzado. Por eso él sabía que Dios disiparía a sus enemigos. Pensemos un momento, Isaías 42:1 nos habla del gran siervo de Dios, aquel en quien el alma de Dios tiene contentamiento. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue oído a causa de su temor reverente, aunque sufrió de manera indecible, y fue exaltado hasta lo sumo. Por él, ahora ustedes y yo podemos servir sin temor a nuestro Dios, con la esperanza de estar siempre con nuestro Señor. En San Juan capítulo 12, versículo 26, el Señor nos enseña: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Puedes hoy venir a Cristo y clamar confiando: yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, yo soy de tu propiedad, de tu pertenencia. Hoy a veces pensamos, ya nadie es de nadie. ¿Se acuerdan que antes las esposas tenían, cuando se casaban, cambiaban el apellido, decía fulana de, y el apellido del marido? Eso se vio como una esclavitud y se dijo, no, eso hay que quitarlo, eso hay que acabarlo. Y por esa idea no entendemos lo que es que le pertenecemos a Dios, que le pertenecemos a Cristo, que somos de Cristo, que somos propiedad de Cristo. En este salmo penitencial se nos ha mostrado entonces, por la experiencia de David, lo que es estar orando en angustia, orando al Dios del pacto que oye la oración, que es fiel y justo, que es la única esperanza de sus siervos. Hemos visto una oración por la luz del rostro de Dios para tener verdadera vida y dirección. Hemos visto en la experiencia del salmista una oración con esperanza en solo Dios, con declaraciones verdaderas que han determinado la vida del poeta al decir al Señor: tú eres mi refugio, tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. No solo David pudo orar y ser escuchado. Los creyentes a lo largo de la historia, nuestro mismísimo Salvador, quien nos alienta hoy a venir a Dios también en oración, y por su mediación podemos seguir orando en la angustia, siendo Él la misma respuesta, la amable interposición de Dios a nuestro favor, siendo Jesucristo solamente nuestra luz y nuestra dirección, nuestra completa seguridad. Oremos también nosotros hoy. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bendita misericordia. Gracias te damos porque tú estás disponible para tu pueblo, tú escuchas la oración y tú libras en medio de la angustia también. Tú manifiestas tu bondad, tu favor, tu verdad. Señor, hoy te pedimos que tengas misericordia también de nosotros y que nos ayudes a perseverar en ti, a perseverar en la oración, aun cuando sea necesaria la aflicción o cuando estemos pasando por aflicción. Te pido por aquellos hermanos que están atravesando situaciones difíciles en su vida personal o en su vida familiar, en su salud, diferentes situaciones
que traen angustia, que traen dolor. Señor, que tú ayudes a cada uno a confiar en ti, a mirarte a ti. Que a todos nos lleves a mirar a Cristo y a confiar por completo en su gracia, en su misericordia. Y que con la misma convicción que el poeta tenía, vengamos nosotros, sabiendo que el Señor es nuestro Dios, que el Señor es nuestro refugio y que nosotros somos sus siervos, le pertenecemos por completo. Que vengamos en humildad sabiendo que somos pecadores, pero la gracia del Señor es la que nos libra de todos nuestros pecados y nos defiende de todos nuestros adversarios. Ayúdanos, Padre mío, a perseverar en ti, a perseverar en hacer tu voluntad. Instrúyenos, encamínanos, dirígenos. Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que tu palabra sea suficiente, Dios, para guiar nuestro camino en todo. Que experimentemos lo que el salmista también decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Abre nuestros ojos, Dios, para que vean la luz de tu palabra. Y Señor, como el salmista pedimos también, alza la luz de tu rostro sobre tus siervos, sobre tus hijos aquí hoy. Por favor, Señor, bendícenos con la luz de tu rostro para ser guiados, dirigidos, encaminados por un camino llano. Permítenos entender que Cristo es ese camino que debemos seguir y que nos saca de toda tiniebla. En tus manos nos colocamos, oh Dios, y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.